Ellos estaban convencidos que su comportamiento era cristiano porque la iglesia a la cual pertenecían así se los decía. Capellanes vistiendo uniforme de paracaidista, participando en interrogatorios de prisioneros, capellanes participando incluso en ejecución clandestina de prisioneros, capellanes extrayendo información de los familiares de las víctimas en vez de darles información a ellos, capellanes calmando la conciencia de los oficiales que participaban en crímenes horrendos y luego iban a confesarse expresando sus dudas sobre lo que habían hecho, obispos, conferencia episcopal en general, respaldando las políticas de la dictadura. Esa educación dogmática que toda esta gente recibió por la relación íntima entre la Iglesia y las Fuerzas Armadas es lo que les permite luego cometer las peores atrocidades sin sentir remordimientos y por el contrario convencidos de que están librando lo que ellos llaman el buen combate, citando la frase del apóstol Santiago, en defensa de valores superiores. Como si la voluntad de Dios quisiera demostrar sobre estas tierras de cuánto es capaz el ejército argentino cuando lucha por la libertad, la paz y la justicia para su pueblo. Durante la dictadura hubo militares que, estando en el poder, se jactaban de lo que estaban haciendo, de los atropellos a los derechos humanos, incluso llegando a límites rayanos con la chulería. Sin embargo, 30 años después parece que se mantiene un extraño pacto de silencio y a pesar de los miles de militares que participaron en la represión, se pueden contar con los dedos de una mano los que han hecho declaraciones sobre los sistemas atroces de represión que emplearon. Bueno, eso es normal, ¿no? Hay por una parte la dosis de temor en los verdugos a que sus declaraciones se puedan utilizar en su propia contra. Por otra parte, hay un reconocimiento de culpa que les impide hacer esas declaraciones, ese examen de conciencia o esa proyección de aquellos hechos atroces que cometieron. Por tanto, están en una especie de autoencubrimiento permanente, por una parte para evitar la persecución y por otra parte porque es muy difícil asumir que lo hicieron. ¿Hay alguna esperanza de que se llegue a hacer justicia sobre la mayor parte de los verdugos que intervinieron en la represión de aquellos años? Yo creo que hoy día en Argentina se está produciendo un cambio sustancial ya desde hace unos años, pero estamos viendo cómo sucesivamente diferentes jueces y fiscales y tribunales están desarrollando una actividad importante para que las personas que en su momento fueron investigadas pero no sancionadas y respecto de las cuales hay elementos o indicios suficientes, lo sean en este momento. Los procesamientos de verdugos en el extranjero parecen haber estimulado a los tribunales argentinos, que han comenzado a perseguir a los 2.500 criminales identificados entre los 20.000 uniformados que ejecutaron la represión. Temerosos de la justicia, los militares retirados propugnan una reconciliación basada en el olvido de sus crímenes. Venimos públicamente a levantar la bandera de la concordia para cerrar definitivamente el pasado trágico de Argentina. Se implementaba la tortura en los chicos de menores de 10, 11 o 12 años, que el doctor Vergés, que es un médico de policía de la provincia de Buenos Aires que está detenido, decía que después, pasado los 25 kilos, podía recibir tortura y se ponía al padre, a la madre y arriba al chico. Y se le aplicaba corriente eléctrica por intermedio de un transformador que se iba elevando esa corriente. Yo si tuviese que calificar a esos hombres, lo califico como buenas personas sin ninguna duda. Sí
yo creo que había un profundo dolor porque murieron muchos policías en aquella época y además eran épocas donde las comisarías estaban valladas. Y yo creo que había preocupación, temor, miedo. La policía tenía miedo. Patti fue policía antes que alcalde en la localidad de Escobar. Ganó un escaño de diputado en las últimas elecciones, pero las acusaciones de haber participado en torturas impidieron que fuera investido. Su figura política resulta tan repugnante como la del abogado Torres de Tolosa. Amigo y defensor de militares procesados por crímenes de lesa humanidad, Gonzalo Torres de Tolosa se jacta de haber ayudado en sus tareas a los verdugos de la Escuela de Mecánica de la Armada. Yo entraba a la ESMA, iba a acompañar, a ver, a alentar, es decir, es una actitud cristiana, eso está en el Evangelio de Mateo, y después ayudar en lo que podía. La mentalidad que tenían los militares fundamentalmente creían que era un comportamiento cristiano, porque era defender a la sociedad de un enemigo que sembraba la muerte y atacaba a las instituciones, inclusive a la iglesia, a todos. Es decir, estaban muy convencidos de que era una actitud no solo cumplida con su deber, sino una actitud cristiana, de ayudar al prójimo, es decir, a vivir en paz. En cuanto al número de muertos y desaparecidos, no son 30.000, son más o menos 7.500. En un conflicto armado no es tanto, es decir, se compara, si uno ve, están muriendo 10.000 personas por año, más o menos, de accidentes de tránsito, pero uno no ve la gente tirada por la calle, de vez en cuando, y esto era más o menos, yo veo por el número, además fue en 3-4 años esta historia. Entonces, menos, es un tercio de los que mueren por accidentes de tránsito.